Estamos aquí en A Contragolpe, en este domingo, que bueno, ojalá y se auguren cosas buenas durante el mes de marzo. Por lo pronto ya empezamos con algunos temblorcitos, Conchita. Los saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos, y sí, ni bien empezaba marzo, ya nos sorprendió con 2 temblores, uno no tan fuerte al mediodía del pasado martes, más o menos en escala de 4 grados, pero el del jueves por la mañana sí fue un temblor de 6.2 grados, el epicentro se ubicó ahí en las costas de Veracruz. Entonces, bueno, pues raro que tiemble en marzo, perdón, pero no es raro que tiemble en Oaxaca. No, Oaxaca siempre está temblando. Y yo recuerdo que algunas de las personas que profesionalmente se dedican al registro, estudio y comentario de todos los movimientos sísmicos, nos dicen que en Oaxaca todos los días tiembla. Lo que pasa es que muchos de esos temblores son imperceptibles. No llegan inclusive a sentirse. Y además ya estamos habituados. Cuando en algún lugar tiembla, por ejemplo, 6 puntos, ¿qué fue? 2. 6.2, se caen casas y bueno, hay tragedias, sobre todo en Europa y en lugares que no son normalmente pues de una vocación sísmica. Pero aquí, pues la verdad es que a veces ni siquiera sentimos el temblor. Por ejemplo, el del martes de esta semana, yo no sentí el temblor. Y sin embargo, hubo gentes que dijeron que sí, que definitivamente había zumbado muy fuerte la tierra. Y el del jueves sí lo sentí, pero no lo vi tan grave, ¿no? Me paré con toda calma y bueno, pues lo que sí hay que tener cuidado y sobre todo salir a la calle y no ponerse abajo de los cables de alta tensión ni en pues muros bastante altos y sobre todo que pues si ya tengan alguna pequeña fisura o que ya hayan sido resentidos por otros movimientos, ¿no? Sí, no, y a mí los 2 me tocaron en espacios públicos, uno dando clases y otro en el Seguro Social, y fíjese que es bien bonito, bueno, es muy importante y se siente uno muy tranquilo de ver cómo la gente ya sabe comportarse, sabe que cuando empieza el temblor hay que, si estás en planta alta, los 2 está yo en planta alta, hay que bajar con cuidado, no empujar, no correr, la gente tiene ubicados los puntos de reunión y se sabe que hay que quedarse afuera hasta que Protección Civil, los comités internos de Protección Civil revisan las instalaciones y te indican que puedes regresar. Y eso ocurre en países y en ciudades como, en estados como el nuestro, donde pues sí sabemos que tiembla, que estamos en zona sísmica y hemos aprendido y hemos desarrollado esta cultura de la prevención y también de saber cómo reaccionamos en estos casos. Y te has dado cuenta, Conchita, que si nos referimos a la crónica de diversos temblores, yo recuerdo mucho que cuando tiembla en Sudamérica, sobre todo en Chile, en Perú y en parte de Centroamérica, normalmente después sigue México. Y bueno, los epicentros bárbaros son aquí frente a las costas oaxaqueñas y guerrerenses, y en algunas ocasiones se perpan un poquito más allá por Michoacán, la costa michoacana, o incluso Sinaloa, ¿no? Pues sí, a no asustarnos y a saber que si la alerta sísmica suena, pues hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Y casi es el momento de escuchar esta agenda cultural que es también recibida por nuestro público licenciado y que nos trae nuestra querida amiga Soledad Alvarado Juárez. Adelante, Solecita. ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Con mucho cariño los saludo este primer domingo de marzo del año 2022. Muchos centros culturales, museos y espacios dedicados al arte van abriendo sus puertas a las actividades presenciales. Es el caso del Centro Cultural San Pablo, que está estrenando la exposición En la punta del Guaje, de la artista Alina Muresan. En este proyecto, la joven ilustradora, dibujante y diseñadora española nos habla sobre el estado de Oaxaca y su diversidad étnica, cultural y religiosa. Las visitas a la exposición son de lunes a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde. El Museo de Filatelia presenta la exposición Tender Puentes, de Emilia Sandoval, un recorrido por la visión del artista y su conexión con el mundo y las personas. En las más de 50 piezas que forman esta muestra, la artista reflexiona sobre la pandemia del coronavirus,
el aprender a vivir con la incertidumbre, a comprender la resiliencia, el entendernos de manera individual o como un conjunto, meditar sobre la dualidad, vida o muerte, resignarnos con la vida y el mundo que nos rodea. La exhibición se puede visitar en la calle de Constitución 201 en el centro, en horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde. También se abre la invitación a los talleres presenciales. El Centro de las Artes de San Agustín tiene una amplia gama de estos, como el de elaboración de acuarelas artesanales, un taller teórico práctico en el que aprenderás el origen de los pigmentos y la historia de algunos de ellos, para continuar con el arte y el proceso manual de hacer su material de trabajo, desde la materia prima hasta llegar al producto final. Presenta además la segunda edición del taller de creación de cantos de lenguas originarias. Los cantos son una forma de compartir las lenguas originarias. En esta actividad los participantes harán 3 cantos con 3 estrofas en lenguas indígenas. Consulta las convocatorias en la página web www.casa.oaxaca.gov.mx. Recuerda que para las visitas presenciales es necesario llevar cubrebocas y cumplir con el protocolo sanitario. El municipio de Oaxaca de Juárez invita a niñas y niños y jóvenes de entre 6 y 15 años a que formen parte del Cabildo Infantil y Juvenil. Tienes hasta el 15 de marzo para registrarte. Consulta las bases en las redes sociales del municipio de Oaxaca de Juárez. Me despido. Es importante que continuemos observando el protocolo sanitario. Cubrebocas, lavado de manos, uso de gel antibacterial y sana distancia es importante. Recuerda que este programa, además de escucharse desde La Mexicana, también lo encuentras en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Spotify y en Facebook como A Contragolpe Oaxaca. Visítanos. Un abrazo, no bajes la guardia y que tengas un excelente inicio de semana. Gracias. Muchísimas gracias, Soledad Alvarado Juárez, por tu agenda cultural. Ustedes pensarán, nuestra querida audiencia, ¿por qué en A Contragolpe no hemos tocado el tema de la guerra en Ucrania? Y no creo que sea porque no tenemos interés o porque no creemos en ella, es porque ha habido en los medios de comunicación muy precisas investigaciones, muy precisos comentarios periodísticos, muy serios que nos han dotado de información y que nos permiten formarnos en nuestro propio criterio. Lo único que sí queremos decirles es que en A Contragolpe estamos por la cultura de la paz, que en A Contragolpe creemos que las guerras no son válidas de ninguna clase y en ningún sentido. Y con esto, ¿qué les parece si nos vamos a nuestro primer corte? No sin antes recordarles y agradecer a La Mexicana que nos permite transmitir en el 570 de AM y en el 94.9 de FM, y agradecerles a ustedes que nos reciben en cualquiera de nuestras redes sociales. Quédese aquí, ya iniciamos. Estamos en A Contragolpe. Un espacio cultural. La primera grabación en Oaxaca. Los hermanos Zorrilla trajeron a Oaxaca los primeros fonógrafos que causaron tanta admiración a nuestros abuelos y a nuestros padres. Estos fonógrafos de Edison, como se les llamaba, eran unos aparatos inscriptores y reproductores de toda clase de sonidos, que en lugar de discos contaban con un cilindro de cartón cubierto con cera endurecida por ácido y en algunas ocasiones con un cilindro de bonita que era caucho también endurecido. Sobre este se realizaban las antiguas grabaciones. Allá en el número 403 de la calle de Alcalá, antigua de Benito Juárez, el maestro Gabino García Aranda y su hijo Fernando García Puyol, el Piche, realizaron entre 1918 y 1920 la primera grabación en Oaxaca, de la que hemos rescatado y presentamos
un pequeño fragmento. Sarasate, interpretada al violín por el profesor Gabino García Aranda y acompañada al piano por Fernando García Puyol. Danza española número 7. Un espacio cultural. Ya estamos nuevamente aquí en la Contragolpe. Y oye, Conchita, fíjate que a veces pues se critica o se alaba, según el cristal con que se mire, que tocamos temas o de mucha importancia cultural o algunos muy triviales. Así me lo han comentado. Pero la verdad es que creo que la universalidad es lo que ha caracterizado a este programa, sin que nos metamos en grandes conflictos, aunque a veces los criticamos, ¿eh? Pero si vamos a lo trivial actualmente, oye, yo veo que históricamente ha habido un concepto equívoco, o sea que tiene varias acepciones, no una sola. Lo que se refiere al baño, a la limpieza personal. Uy, pues en la época de los Luises en Francia, en Versalles, ese palacio inmenso, precioso, donde todavía vivieron los últimos reyes franceses, Luis XVI, y bueno, ¿para qué seguirle? La verdad es que eran verdaderamente sucios. No se acostumbraba el baño. Incluso tenían prácticas que ahorita serían repugnantes para uno. Por ejemplo, el lavarse los dientes era básicamente para poder evadir el mal aliento, decían, y poder tener unos dientes limpios, lo hacían con orina de cualquiera, de ellos mismos tal vez. Imagínate, no se bañaban, se limpiaban a veces, con un trapito húmedo se lo pasaban por el cuerpo, si es que bien les iba. Pero era un cultivo de piojos y de enfermedades bárbaras, porque no acostumbraban los franceses a bañarse en aquel entonces. Y creo que no solamente en Francia, sino en distintas cortes europeas, cosa que no sucedió, por ejemplo, aquí en Mesoamérica. Ahí están los baños de Moctezuma y todas las crónicas que se hacían, incluso de la limpieza como se tenían en la cultura pues mesoamericana, para que estuvieran limpios no solamente de mente, sino también de cuerpo. Tan era terrible que los piojos proliferaban. Incluso se llegaron a rapar o se les caía el pelo por tanta suciedad y usaban las grandes pelucas y los perfumes más importantes para poder combatir. Pero mezcla el perfume que tiene fijadores con el sudor de muchísima gente en distintos lugares,
donde los baños, inclusive para expulsar lo que el cuerpo no necesita, no estaban como ahora los conocemos, sino que inclusive, como dice la crónica, en Versalles apestaba a orines, y los jardines tan hermosos que vemos en las películas hollywoodenses o en la actualidad como los conservan, realmente servían también como depósitos de suciedades. Yo creo que cuando nos referimos directamente a nosotros aquí en Oaxaca, tendríamos que irnos a la crónica. Sí, a la crónica. Claro, a mí me gustaría, para cerrar esto que estamos mencionando de Europa, de lo que sucedía en Europa, que tenía que ver también con el entorno y con el medio ambiente. Primero, no tenían tanta agua cerca, o agua en buenas condiciones. Agua en buenas condiciones. Ajá, en buenas condiciones, sí, porque las grandes ciudades pues sí se asentaron junto a los ríos. Y por otro lado, el clima, o sea, son climas con más frío durante más días del año, y esto también hacía que la gente no tuviera tanto que bañarse. Y luego la cultura, y luego que venían saliendo esa época que usted refiere, pues es la Edad Media, donde la desnudez del cuerpo no era algo que fuera bien visto, o sea, había que tener el cuerpo cubierto. Incluso las mujeres tomaban baños de tina con camisones, sí, con camisones, y además que era, como lo vamos a ver ahorita también, que era tan engorroso el baño que había que hacer todo un ritual y todo un procedimiento doméstico. Entonces, quien tenía a su servicio muchas personas podía tomar baños con cierta frecuencia, pero quien estaba pues atendiéndose él mismo o que no pertenecía a esas clases sociales, pues el baño pasaba a segundo término, por supuesto. El rey Sol de Francia, Luis XIV, aquel que dijo el Estado soy yo, el absolutismo monárquico. Ese señor, según la crónica, se bañó 2 veces en su vida, de cuerpo completo. Imagínense nada más que problemas. Pero volviendo aquí, a este valle hermoso de Oaxaca, ¿cómo era el baño en aquel entonces cuando no había todas las instalaciones que llevaran agua a todos los hogares, que hubiera drenajes tan pues depurados como los que ya a partir de la primer tercio del siglo XX ya comenzaron a sentirse en su presencia para aliviar en algo pues los problemas higiénicos aquí en Oaxaca? Pero ¿qué se acostumbraba en aquel entonces? Hay crónicas muy bonitas que nos hablan acerca del nudismo forzoso en las márgenes del río Atoyac y del Jalatlaco. ¿Tú te acuerdas? Bueno, yo lo leí en su libro, licenciado, en Oaxaca, Espacios Culturales, y esa nos habla más bien de cómo, de esta gente del pueblo que no tenía todos los recursos para bañarse en su propia casa, y que pues de pronto tal vez en lugar de pagarle al aguador, pues se acercaba al río Atoyac a tomar el baño, y eso lo podían hacer pues no todos los días, porque todos los días había otras obligaciones por cumplir, entre ellas el trabajo. Entonces lo que sí es cierto es que los sábados era día de baño, y una opción para irse a bañar pues era a las orillas del río Jalatlaco o del río Atoyac. En cualquiera de los dos, según donde vivieras, la gente se acercaba para lavar la ropa y también para bañarse. Muy, muy discriminadores nuestros antiguos bisabuelos, porque de alguna manera los sábados era para la gente de sociedad, que no tenía en sus casas la posibilidad de las abluciones completas. En cambio, los domingos era para el resto de la población. O sea que se dividían, Pero, por ejemplo, ahí en las abluciones completas en las casas eran grandes zapazles inmensos, en donde los aguadores que estaban muy de moda iban a las pilas o fuentes de la ciudad, cargaban sobre borricos o sobre un palo atravesado con 2 grandes ollas, y llevaban el agua hasta los zapazles, en donde el señor de la casa podía darse el lujo de bañarse completamente el sábado. Sí, y ahí mismo en ese espacio cultural usted describe este calentador que se usaba, que a mí me tocó conocer estos calentadores que ya conectabas a la luz y era una resistencia protegida, pero yo me acuerdo que se metía al agua para que se calentara. Aquí lo que se hacía era una
de un material metálico, unas vasijas bien cerradas donde se ponía el carbón encendido, y entonces esa ollita se metía al agua para poder entibiar el agua, para poder calentar el agua. Yo recuerdo todavía que allá por, pues, empezando la segunda mitad del siglo XX, que era yo un chamaquito, que pues había mucha gente que se bañaba más el sábado. Claro. Y aparte de los apasles, después ya vino pues lo que eran las grandes recipientes metálicos, que eran de lámina, ¿no? Y ahí también con ese sistema de calentamiento se metían la gente. Todavía me acuerdo yo muy bien, yo vivía en la calle de Guerrero, donde nací, que era un baño bastante grande, y sí ya había una regadera, pero era una regadera de agua fría, de esas grandototas que jalabas un cable chorro y te caía el agua helada, ¿no? Sí. Y que era para después de haberte ya bañado con jabón en el apastle o en el recipiente, y entonces ya se metía uno a darle. Pero qué complicado era el bañarse. Claro. Por eso los grandes señores, que yo no sé cómo le hacían para no apestar, pero usaban chaleco en este clima, corbata, chaleco, saco, y sin embargo no olían mal, o ya nos habíamos acostumbrado. Oye, exactamente, tenían su olor especial. Después llegaron estos calentadores que se alimentaban con leña o con papel, que también era toda una faena en la casa, prender ese calentador y meter la leña y poner el papel y poner la lumbre para que pudieras darte un baño medianamente tibio, medianamente caliente. Yo recuerdo que eran como una especie como de ladrillotes grandotes de papel, y la viruta, todo lo que resultaba de las carpinterías, ahí se metían, se envolvían, y entonces se metían al calentador, se les prendía, y ahí entraba entonces a calentarse el agua, para que alcanzaba con uno de esos, yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero con uno de esos alcanzaba para un baño personal. Ahora nuestro público nos ha de recordar cómo se llamaban, y también nos ha de recordar esta planta que se usaba ahí en el río, en el istmo de Tehuantepec, que llamaban espule o zapandú, que la gente usaba para bañarse también y para lavar su ropa, y bueno, y que se recolectaba del mismo río, cerrando este círculo con la naturaleza, porque al lavarte con esa planta no contaminabas tanto el agua. Yo no quiero que se malpiense, ¿eh? Porque empezamos hablando de Francia, como pudimos haber hablado de Egipto, donde también era un problema, pero la realidad es que en Oaxaca no es que se fueran cochinos, no. Nunca llegamos a ser como era en aquel entonces, pues Europa prácticamente. Pero lo que sí es cierto es que, pues desde la época precortesiana, el aborigen, el oriundo, era muy limpio. Se bañaban hasta 2 o 3 veces al día. Inclusive se perfumaban con pétalos de flores, de algunas flores importantes. Oiga, es que con esta naturaleza bella que tenemos en México, con estos ríos y con este clima, claro que se apetecía un baño de varias veces al día. Vamos a hacer nuestro segundo corte. Quédese con nosotros, estamos en este recuerdo de cómo se hacía antes, y nuestro primer tema fue el baño diario o el baño semanal o ese baño de 2 veces en la vida. Estamos aquí en A Contragolpe. Pues qué bueno que continúan aquí en A Contragolpe. Seguramente que la memoria les está brincando y los relatos de antes y los recuerdos están llegando. Y si usted gusta, pues compártalos por mensaje, denos sus comentarios aquí en el Facebook o déjenos sus comentarios en cualquiera de nuestros espacios, porque nos va a encantar continuar con esta conversación. Y hablando de cómo se vivía antes, pues ya hemos hablado de cómo ocurría este ritual del baño, ya sea en casa o en los ríos cercanos a la ciudad. Nos referimos al río Atoyac y al río Jalatlaco, pero ¿qué tal justo cómo se resolvía el abasto de agua en aquellas casas del siglo XVIII, del siglo XIX, de esta bellísima ciudad de Oaxaca? Pues bueno, no es que no lo podamos apreciar todavía, porque había acueductos que traían de San Felipe del Agua,
traían precisamente este bello, indispensable y vital Y líquido. vital líquido. Y que llegaban hasta las cajas de agua y se distribuían por gravedad a distintos lugares de la ciudad donde normalmente había una fuente, una pila. Y precisamente de ellas se tomaba agua para poder llevarlas a los hogares. ¿Quién lo hacía? Pues se hizo una costumbre utilizar a personas a los cuales se les llamaban aguadores. Y entonces, como ya lo dije hace un momento, ya bien sea sobre, pues, sobre un borrico, sobre un burrito, sobre una mula, ahí ponían grandes cántaros llenados de agua de esas pilas, o bien simplemente atravesaban su espalda un gran palo de donde pendían dos grandes cántaros y también ahí llenados en las pilas, y se iban directamente hasta las casas habitación, donde por una corta cantidad de dinero podían llenar pues los recipientes, fuentes, zapazles, etcétera, que había ahí en las propias casas. Y esos aguadores son los que verdaderamente, no solamente para el trajín del baño diario, sino básicamente para el uso doméstico del agua, pues para la cocina, para lo que fuera, para la limpieza en general, en fin. Y hablando de limpieza, yo no quisiera que se malinterpretara el hecho de que nos referimos a Francia en algún momento dado y que podríamos herir susceptibilidades de franceses. No, es que eso era común en todos lados. Tenemos mucha relación escrita, pues precisamente porque mucho se trató de las grandes cortes europeas, sobre todo la francesa. Pero pues en Egipto también pasaba lo mismo, ¿eh? Claro, era una forma de vida, era una forma de vivir. Y... Tú mencionaste la Edad Media. Sí, claro. Sí. Y bueno, pues no hay que olvidar que de una u otra suerte, pues las instalaciones que ahora se nos antojan modernas, pues no existían. Hay que decirlo, se vivía de manera distinta y el interés de A Contragolpe, pues es recordar y poner énfasis para quien quiera escucharnos, que no siempre hemos vivido con una llave en la casa que se abre y se cierra. Y algo muy bonito de esos aguadores que usted menciona hace un momento, licenciado, usted en Oaxaca Espacios Culturales decía refiere que eran aguadores de número. Y ese número tenía que ver con el registro, o sea, ellos tramitaban un permiso ante la autoridad para poder desempeñar ese oficio, porque no era nada más el que cualquiera pudiera estar desempeñando ese oficio, sino que existían gremios y estaban perfectamente bien reglamentados, bien regulados, y lo que cobraban también era parte de los permisos que tenían para estas cobranzas. Sí, yo creo que tanto los aguadores como los cargadores tenían un número que precisamente garantizaba la honestidad conforme se iban a presentar ante las casas, ¿no? Porque pues antes había menos delincuencia, aunque siempre ha habido delincuencia, pero no era tan generalizada, pero de todos modos la autoridad se hacía responsable y entonces decía, bueno, tú quieres ejercer como aguador, te voy a dar una licencia. Tú quieres ejercer como cargador, te voy a dar una licencia. Tú quieres ejercer en la profesión más antigua del mundo, te voy a dar una licencia. Claro, es que había un control. Pues había un control. Sí. Y entonces, en cierta forma, se garantizaba una sociedad, pues, más segura. Claro, ahora reconocemos que el agua es un derecho y que tenemos derecho al uso del agua, y han habido grandes movimientos sociales en el mundo por garantizar el agua para la población, pero hoy estamos prácticamente en una situación similar a la que vivíamos en aquellas épocas en que el agua tenía que usarse de manera muy, muy controlada porque era difícil traerla a la casa. Ahora que tenemos todo un sistema de abasto de agua con instalaciones y con todo, pues estamos ante los graves problemas de la escasez de agua, y entonces volvemos a eso, volvemos a decir, ok, tal vez el baño va a ser un día sí y un día no, o con poca agua, o la ropa se va a lavar solo ciertos días, porque tenemos que acostumbrarnos, después de haber tenido esa abundancia que nos permitía tener nuestra llave abierta por largo tiempo, tenemos que acostumbrarnos ahora a administrar el agua de manera eficiente para que nos alcance. Y fíjate que en este caso las autoridades, que en este caso eran las municipales, normalmente garantizaban, como ya lo acabamos de decir,
Y precisamente para vigilar, para estar atentos a que se cumplieran múltiples disposiciones, entre ellas la de la dotación de agua, la de los traslados con cargadores, etcétera, pues también había una fuerza coercitiva del Muy Estado, importante. llamémoslo los gendarmes. Sí, claro. Que desde luego los gendarmes normalmente se aparecían durante toda una jornada diaria, y creo que por las noches, cuando ya no había gendarmes en la vía pública, sino que estaban pues, descansando o bien en sus acuartelados, pues entonces estaban los serenos de la esquina. Los serenos que desde la época de la Edad Media, bueno, no de la Edad Media aquí en México, sino de la época pues, colonial, virreinal, hasta entrado el siglo XIX y prácticamente la mitad del propio siglo XIX, había los serenos de la esquina que daban la hora y que al mismo tiempo garantizaban con un grito que todo estaba en paz. Por ejemplo, decían las 11 y sereno, por eso les llamaban los serenos, porque todo estaba en calma. Y bueno, también me acuerdo que hubo una novela interesante en la época colonial de México, en donde había un asesino que ahora llamaríamos en serie, que salía por las noches y entonces preguntaba a alguno de sus pues desvelados andantes ahí de la ciudad, oiga, ¿y a qué horas son ahorita? Pues más o menos como las 11:30 de la noche. Dichoso mortal que sepas a qué horas vas a morir. Y los mataba, ¿no? Bueno, pues yo creo que es una anécdota paralela a lo que hacían los serenos, ¿no? Claro. Y sobre esto del gendarme también, a mí se me quedó muy grabada aquella colaboración de la maestra Arcelia Yáñez para Contragolpe, tan bonita, porque ella recuerda cuando era niña y vivía en casa de una de sus tías, aquí por esta calle de Allende, si no Crespo. Y M. Bravo. Y se enferma otra tía que vivía algunas cuadras más allá, y entonces ella tiene que ir a la casa de la otra tía, y la tía la que la enviaba la encomienda con el gendarme para que la acompañara. No, chica. No, ya se había ido. La tía se había ido a ver a su hermana. Pero resulta que doña Celia dice que estaba muy inquieta. Era una niña. Entonces sale y se encuentra con un gendarme y le dice, oiga, yo soy fulana de tal y necesito ir a tal parte, lléveme. Fíjate qué seguridad, ¿no? Pero qué seguridad. Y además, entonces, qué seguridad, exactamente. Entonces el sereno, no el sereno, sino el gendarme la lleva directamente y la deposita hasta en casa de la otra tía. Sí, qué bonito episodio. Ahorita que una niña de 8 o 10 años diga, lléveme a tal parte, mejor llévame oaxaqueña, llévame a tu país. No. Pero además, fíjese cómo estamos revisando, muy bonito, cómo se resolvían los servicios públicos en otras épocas de esta ciudad de Oaxaca, y estamos volviendo, como sucede con el caso del agua, estamos volviendo a ese sereno que cuidaba 1 o 2 cuadras, porque ahora en muchos fraccionamientos, en muchas zonas o en muchas privadas, la gente está ocupando ese tipo de servicios y paga veladores para que mantengan vigiladas ya no como una solución que da la autoridad, sino como acuerdos de vecinos, pues están buscando la seguridad de esa forma, contratando personas que estén vigilando las calles donde viven. Bueno, precisamente por los baños que hablábamos acerca de los sábados en los ríos, hay una anécdota preciosa que también se describe en el libro Oaxaca, Espacios Culturales, en donde hubo un raptor de su suegra. Sí. En otras palabras, quedó muy, muy listo un enamorado de raptarse a la novia. Quedó con la muchacha. Pero pues como estaban con sus grandes camisones, etcétera, y llegó hasta donde se supone que iba a estar la familia de su enamorada, de su novia, de repente sale y le avienta un trapo, una sábana encima a la chamaca, la carga y se la lleva. Cuando la destapa era la suegra. Bueno, esas cosas ocurrían también por la falta de luz. Y algo que usted menciona sobre la figura del gendarme es que eran personas emanadas del pueblo. Sí. O sea, los uniformaban, el municipio les daba su uniforme y los vestía,
pero eran gente del propio pueblo, gente humilde, y cuando ellos incumplían con su obligación, les quitaban el uniforme como forma de castigo. Prisciliano Benítez fue el jefe de Benítez. policía que los uniformó, y cuando los castigaba le quitaban el uniforme y Ajá. los ponían como civiles, y entonces la gente les llamaba policías rebajados. Rebajados, exacto. Gendarmes rebajados. Pues con eso vamos a hacer nuestro siguiente corte. Seguimos con nuestra conversación y seguimos invitándoles para que si nos quieren comentar los recuerdos que ustedes tienen de esta Oaxaca, lo que les contaban sobre Oaxaca, pues van a ser muy buenos. Quédese aquí, estamos en A Contragolpe. Cuando nos referimos a, pues, el pasado reciente, entre comillas, de nuestra bellísima Antequera, nuestra Oaxaca del alma, la ciudad Jade, la verde Antequera, pues a veces tenemos que referirnos a cosas que ya desaparecieron. Una de ellas, por ejemplo, el portal de la Lóndiga, que estaba enfrente al mercado, actualmente Mercado Benito Juárez Maza. Pero había otras cosas que eran importantes y que se conservaron, inclusive ya entrado el siglo XX, ¿eh? Por ejemplo, los famosos cenáculos. Los cenáculos, que no eran otra cosa más que un lugar de reunión en donde artistas, comensales, bueno, distintas personas se reunían y platicaban temas muy diversos de lo acaecido. Si había ya periódicos, pero no eran de una gran circulación, las radiodifusoras empezaron tiempo después, entonces pues el chismarajo social se hacía, o el chismarajo intelectual, en los cenáculos. Pues eran los espacios, como le llamarían ahora los investigadores, para la oralidad, que son espacios muy importantes en una sociedad. Y fíjese que cuando uno escucha sobre los cenáculos en los espacios culturales grabados, la mente traiciona, incluso cuando los está leyendo, porque uno pensaría, cenáculos, pues debe ser un lugar donde se cena. Yo, mi cabeza, mi imaginación me llevaba a pensar hasta que servían antojitos, que servían bocadillos, y no, o sea, el real motivo de estos lugares es lo que usted está comentando, la conversación y sí el intercambio de información, porque si no había otra manera de saber qué sucedía fuera de tu casa, pues tenías que estar ahí, y eran lugares también donde se identificaban por gremios. Hace un rato decíamos, se conocía el grupo de personas que se dedicaban a cada oficio, y así se sentaban pues los que tenían que ver con los herreros, y los que tenían que ver con los zapatos, y los que tenían que ver con el comercio, y se iban pues ahí también, ¿por qué no? Yo me supongo tratando los problemas y las cosas que como sociedad les incomodaban. Fíjate que inclusive en el diccionario de la lengua española, pues se dice acerca precisamente de un recinto de convivencia, pero también se habla acerca de que el cenáculo era el lugar o recinto donde se hizo la última cena de Jesús. Tal vez por eso porque se escribe con C, cenáculo. Cenáculo. Entonces también por ahí puede venir. Y pienso yo que porque la última cena de Jesús, más que una cena de comer, fue un ritual, claro. Y fue un lugar donde los apóstoles recibieron prácticamente el testimonio y el legado de Jesucristo antes de morir. Fíjate que aquí en Oaxaca hubo muchos cenáculos famosos, e inclusive pues habría uno de la sombrerería que existía de don Aquilino Barroso, que estaba establecido frente al Sagrario, en el local donde el señor Demetrio Granja tenía un negocio de venta de calzado también. Bueno, fue popular el de Fígaro o peluquero Guerrero, el de la peluquería El Teatrito, frente al costado oriente de la Plaza Grande. Y así hubo muchos cenáculos. El mismo portal de la Lóndiga, pues, se convertía en un cenáculo a determinadas horas de la noche, ¿no? Claro, en un lugar donde la gente podía reunirse y conversar, y yo insisto en intercambiar información, que era muy, muy importante.
Oye, yo creo que hay una de las cosas que más adelante no nos daría tiempo en este programa de tratar, pero sí lo podemos programar para otra fecha. ¿Qué pasaba en términos de los portales de aquí de Oaxaca? Sí. Porque ahorita acabo de mencionar el de la Lóndiga, que desapareció por allá por los años 20, creo que en 1932 fue cuando ya lo demolieron, pues porque quedó muy, muy dañado por los temblores del 28, del 29 y del 31. Pero los otros 4 portales, uno de las casas consistoriales, que ahora se convirtió pues, precisamente en el Palacio de Gobierno, ese portal que lamentablemente ha sido muy, muy ofendido y lacerado pues, en los últimos 25 años. Pero también está el portal de Flores, el portal de Mercaderes, y el antiguo portal desaparecido de, ¿cómo le llamaban? De la Clavería del Señor. Que después dio motivo a que a la controversia, ¿no? Pues sí, porque se quemó ese portal y durante varios años quedó prácticamente inutilizado. Ahí estuvo una agencia de automóviles y estuvo algunas tiendas importantes, pero posteriormente al incendio quedó algunos años desocupado hasta que por fin se adquirió para convertirlo en un hotel, el hotel que ahora conocemos como Marqués del Valle. Yo creo que sería muy interesante hablar de los portales más adelante y de lo que acaecía en los mismos. Por ejemplo, pues hablar acerca de lo que fue la entrada de Morelos a Oaxaca, que ocupó una casa que estaba en uno de los portales. Por ejemplo, el parricida de apellido Estrella que mató a su padre para quedarse con la herencia. Y más recientemente las casas que fueron de algunos personajes oaxaqueños que todos hemos conocido, como la familia Bustamante. En fin, creo que sería un tema muy interesante de tratar. Muy interesante porque además estaríamos hablando de, ahora sí que el corazón de la ciudad de Oaxaca, y un corazón que hemos de buscar la manera de recuperarlo, que hemos de buscar la manera de generarle mejores usos, mejor aprovechamiento, porque lo hemos platicado en distintas ocasiones. Qué triste es que, por ejemplo, no podamos entrar al Palacio de Gobierno, que dicen que es la casa del pueblo, a disfrutar de los murales que están ahí y que son testimonio de nuestra historia y que son una narrativa muy interesante, histórica y cultural, que no podamos entrar a estos espacios, que no podamos caminar por nuestro zócalo, que no podamos estar ahí sentados a platicar, porque parece un botín político, un botín de guerra, ¿no? 2 veces en este programa hemos hablado de la guerra, pero pues sí, tendríamos que empezar a primero por conocer y por recibir la información de estos espacios para después también hacer nuestro trabajo como ciudadanía en la búsqueda de recuperar estos espacios. Oh, y aparte de eso, también criticar, ¿por qué no?, el abuso que se ha hecho por parte de servicios, sobre todo cafeterías, restaurantes, hoteles, de pues, los portales, que pues hay un estudio muy interesante que hace Sebastián van den Burg, creo que así se apellida, sobre los portales de Oaxaca y su uso, y por qué eran de uso público todos esos portales. Yo creo que vale la pena, inclusive, a ver si quiere venir a platicar con nosotros, Sebastián. Sería muy interesante. No se trata de criticar aquí a la gente por criticarla, pero sí de que conozcan el antecedente que rigió para normar la construcción y el uso de los portales. Claro, y sí de mantener informado a nuestro público que generalmente se interesa tanto en estos temas de la cultura, y el día de hoy, pues con este ejercicio de la memoria y del recuento, que sí estamos tomando del libro Oaxaca, Espacios Culturales. No sé si pudiera yo mostrar la portada. Está muy rayado. No importa, es un libro de trabajo, tiene un papelito acá. Es un libro de trabajo, ustedes lo han de reconocer y no se ocupen de ir a buscarlo en la librería porque está agotado, pero bueno, el licenciado ya está haciendo lo propio para que pronto nos dé una sorpresa sobre Oaxaca, Espacios Culturales. Hombre, si quieren patrocinar la edición, encantados de la vida, porque es por lo que estamos parados un poco. Es lo que está. Pero la verdad es que sí vale la pena, porque donde tú abras ese libro,
te vas a encontrar pues, con una referencia interesante, ya bien sea del anecdotario oaxaqueño, del patricio, de don Porfirio, ya bien sean muchas narrativas que se han dado a través del tiempo, ya bien sea de los personajes más icónicos de Oaxaca, o bueno, muchas cosas más, pero que cualquier lugar que tú abras del libro vas a encontrarte con una referencia interesante. Sí, así es. Que no es, para ser claro, no es nada más de mi propia autoría, sino también la gran parte es una recopilación. Una recopilación porque pues ni novo sub sol, ni nada nuevo bajo el sol. Claro, pero es una recopilación que usted dirige y como en una buena recopilación, pues usted nos aporta estos conocimientos y elementos que usted consideró y eligió como esenciales de la cultura oaxaqueña de manera muy concreta y muy amena. Pues sí, pues no sé, Conchita, creo que por hoy hemos agotado algunos temas interesantes, como dije al principio, muy triviales si ustedes quieren, pero interesantes. No, y además que en estos tiempos de tanta información compleja y de información que nos preocupa, pues sí es muy bueno darnos estos espacios para eso, para nada más el recuerdo y para dejar que nuestra mente vuele libremente. Hemos iniciado ya la etapa de Cuaresma en Oaxaca, el miércoles pasado ya fue miércoles de ceniza, y con esta Cuaresma llegan tradiciones hermosas, llegan oportunidades de comer muy sabroso en Oaxaca y de participar también en muchos espacios como estos cenáculos que referíamos, de comunidad y de encuentro, en los que seguramente vamos a ir nutriendo nuestra identidad, tanta falta que nos ha hecho. Claro que sí. Bueno. Sí. Pues vamos a despedirnos, no sin antes ahora sí recordarles que en A Contragolpe estamos apostándole a la paz y nos estamos concentrando en que la paz sea una realidad para el mundo y para nuestro país. Y por supuesto, muchas gracias a la mexicana que nos permite transmitir este mensaje. Muchísimas gracias a Soledad Alvarado Juárez por su apunte en la agenda cultural. Gracias a Eder San Germán en la edición de nuestro programa y a Sobeiro Toledo en el manejo de nuestras redes sociales. No nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo y en domingo vamos a Contragolpe. Y esperarnos el próximo domingo en punto a las 10 horas en estas mismas frecuencias, donde llevaremos a sus hogares un mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.